Ahora sí, ya. Esta presentación yo se la hice por ahí por abril. Como les contaba la clase pasada, Francisca me pidió algunas clases y obviamente yo me ofrecí para las que yo las que tenía conocimiento. Y resulta que esta clase yo se las hice, como les contaba, en abril y la hice basándome en el TAPIA, que es del 2018, y en el Manual de La Serena, que también está bastante actualizado. ¿Ya? Y en ese andar, el doctor Coloma, que es un cirujano del Hospital Gustavo Fricke, muy experto en el tema, nos hizo una clase de posgrado a la cual Francisca me invitó, una clase para las chicas que están haciendo la especialidad. Y él generosamente nos prestó su presentación. Así es que agregué para esta clase alguna información que pienso que puede ser útil para lo que ustedes necesitan. ¿Ya? Y más que nada, hay datos que ustedes no lo van a ocupar porque obviamente no son cirujanos, ustedes tienen que basarse más en el rol de ustedes como matrones, pero sí le pueden servir para entender estas dos patologías que son el onfalocele y la gastrosquisis. Yo sé que ustedes hicieron casos clínicos como para ver el rol y lo pueden complementar con esto el aprendizaje. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje que esperamos después de esta clase? Es que identifique las principales malformaciones congénitas de pared abdominal, en este caso el onfalocele y la gastrosquisis, que realicen un análisis comparativo del onfalocele y la gastrosquisis. Vamos a hacer al final de la clase un cuadro comparativo, cosa que se les facilite el aprendizaje y obviamente, como en todas las clases que ustedes reconozcan, ¿qué tienen que hacer ustedes como matrones y matrones? ¿Qué es lo que es el onfalocele y la gastrosquisis? El manejo y la descripción se parecen mucho en ambos y tienen algunas diferencias. Es una falla del cierre embriológico a las 11 a 14 semanas de gestación y se produce porque hay una protrusión hacia el exterior de las vísceras abdominales. ¿Ya? Pero ¿cuál es la diferencia? Que el onfalocele se encuentra a nivel umbilical, entonces las asas como que protruyen a través del cordón umbilical. En cambio, la gastrosquisis es lateralizado, especialmente al lado derecho. Entonces, el onfalocele, primero vamos a hablar del onfalocele, que es un defecto en el centro de la pared abdominal, ¿cierto? Porque las asas protruyen a través del cordón umbilical, con herniación en cantidad variable de vísceras intraabdominales que pueden o no incluir al hígado. Cuando incluyen al hígado podemos hablar de un onfalocele gigante. Y a diferencia de la gastrosquisis, siempre están cubiertas de un saco, que es un saco translúcido compuesto por peritoneo, por gelatina de Barton y amnios, ¿ya? Que son las capas del cordón umbilical. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un onfalocele pequeño que casi no se distingue y tiene un poco de asas intestinales que casi no se perciben, ¿ya? Después tenemos un onfalocele mediano que puede tener intestino delgado, intestino grueso, y ya un onfalocele gigante, como les decía, puede tener hasta hígado, vaso, páncreas. La prevalencia del onfalocele está en Chile en un 2,7 por 10.000 nacidos vivos durante el periodo 1982 a 2003. A diferencia de la gastrosquisis, el onfalocele siempre va con anomalías asociadas, ¿ya? Y esa es una de las grandes diferencias, ¿ya? Puede presentar malformaciones o anomalías cromosómicas. En un 49% los recién nacidos que tienen trisomías 13, por ejemplo 18, 21, puede ir asociado a onfalocele.
¿ya? 80% de los niños con onfalocele y que no tienen anomalías cromosómicas pueden tener otra malformación. Por eso que estos recién nacidos los estudian, le hacen varios exámenes, ecografía y otros exámenes para ver si tienen otras malformaciones. Y esas malformaciones que pueden tener son algunas de ellas como el síndrome de Behçet-Wiedemann, que tienen onfalocele más macroglosia hiperinsulinismo, y otra como la pentología de Cantrell, que tiene onfalocele, un defecto diafragmático, hendidura external, defectos pericárdicos y cardíacos. En cambio, la gastrosquisis es un cierre incompleto de la pared abdominal, al igual que el onfalocele, pero la herniación de las vísceras, como ven aquí en la foto, sale lateralizado al cordón, ¿ya? Por lo tanto, no tiene un saco que lo proteja, ¿ya? Puede ser contenido variable también, al igual que el onfalocele. Incluso pueden protruir genitales y vejiga, ¿ya? La prevalencia del gastrosclerosis contaba el doctor que en los últimos años ha aumentado, que en los otros países de 1 a 5,1 por 10.000 recién nacidos vivos, y en Chile en los últimos 10 años va de 3 a 10.000 nacidos vivos. 75,7% de las madres son menores de 25 años, en promedio 21,6%. Pero que esto no tiene relación con el aumento de relación de embarazo adolescente. La presencia o la prevalencia de gastrosquisis es multifactorial, ¿ya? ¿Qué factores de riesgo hay para tener que un recién nacido o un feto tenga esta patología? Son madres jóvenes, es mayor en la raza caucásica, que hispanos que en negros y asiáticos, primigesta, cuando la dieta materna es pobre, cuando hay un mal control prenatal, exposición a fármacos como descongestionantes, salicilatos, ibuprofeno, acetaminofeno, tabaquismo, drogas como la cocaína, la metanfetamina, la marihuana y ITUS y algunas ETS. La gastrosquisis también puede ser simple, ¿cierto? Donde hay herniación solo de las asas intestinales, y complicada ya cuando hay atresia o estenosis de las asas, ¿ya? Y de eso depende el manejo. Entonces, ¿qué pasa con esta gastrosquisis que no tiene un saco? Muchas veces estos recién nacidos nacen antes, interrumpen antes el embarazo, porque se produce una inflamación a nivel intestinal producida por el líquido amniótico, obviamente porque no está este saco protector. Entonces, ustedes pueden ver cuando nacen estos recién nacidos un intestino congestivo, edematoso, acartonado, acortado, adherido y cubierto con lámina de fibrina, blanquecina. A veces, depende de la edad gestacional, puede aparecer casi normal. Entonces, en definitiva, la ausencia de saco produce un efecto irritante por el contacto con el líquido amniótico, lo que produce una inflamación de la pared intestinal, lo que hace una fibrosis posterior y hace todas esas características que ya les mencioné. Anomalía asociada, como ya les conté, casi es mucho menor que en las onfalocele. Un día 16% coexiste con otro defecto congénito. Y aunque hayan estas patologías asociadas, no hay mal pronóstico. ¿Qué anomalía? La atresia, la estenosis, perforación, necrosis segmentaria,
y volvulo del intestino medio. En general, estas dos patologías se manejan muy parecido. En el control prenatal, el manejo prenatal, una vez que se detecta esta patología a través de una ecografía, empieza un control riguroso de la madre en controles, le hacen ecografías seriadas hasta las 30 semanas, ¿ya? Mensuales, más bien dicho, y después más seguida. Obviamente si hay necesidad, y especialmente en la gastrosquisis, de de interrumpir ante el embarazo, se hace maduración pulmonar, y obviamente hay que trasladarlo a un centro donde haya UCI, porque muchos de estos recién nacidos necesitan ventilación mecánica y cuidados de unidad de paciente crítico, porque son pacientes UCI, obviamente. Así es que son trasladadas estas madres, ¿ya? Por eso que le hacen un control riguroso. Y lo que nos convoca a nosotros como matrones, en general, cuando uno es matrón de neonatología, estos pacientes son, a no ser que sea un hallazgo, son cesáreas electivas, ¿ya? Donde nos preparamos ya sea en la UCI neonatal y nos preparamos recién nacido inmediato con todas las cosas que necesiten. Entonces, la matrona de neo, la de UCI, prepara la cuna radiante donde va a recibir su recién nacido. Lo mismo que ustedes hacen en la PB, nosotros también lo hacemos en la neo, preparamos nuestra cuna radiante, colocando nuestro ambiente térmico neutral, colocamos la cuna radiante con nuestro servocontrol, preparamos el ventilador mecánico, protegiéndolo, ¿cierto? Porque es una técnica estéril, con los parámetros que el médico nos va a indicar según la estimación de peso fetal. Dejamos todas las bombas, los fluidos que le vamos a inyectar, el suero glucosado, por lo general se deja pedida la parenteral. Y la matrona recién nacido, ¿cierto? Tiene su bolsita de polietileno con que va a recibir el recién nacido, sus mantas calentitas, la incubadora de transporte preparada, qué sé yo, por si hay que reanimar, porque no siempre nacen bien estos recién nacidos, los tubos, el tubo, el laringoscopio, todo lo que ustedes tienen que preparar en una atención habitual. Y lo más importante del matrón de recién nacido, la matrona de recién nacido, es que tiene que mantener termorregulando este recién nacido. ¿Por qué? Porque después nosotros en la UCI tenemos que colocarle el catéter percutáneo, ¿ya? Porque obviamente como un defecto a nivel umbilical no le podemos poner catéteres umbilicales. Entonces la labor del matrón o matrona de recién nacido es tener recién nacido bien calentito, cosa que llegue termorregulando a la UCI, con su defecto protegido, ¿cierto? Con una bolsa de polietileno, y así nosotros podamos seguir con la atención. Y a veces hay que intubarlo en inmediato, dependiendo cómo nazca el recién nacido. Otras veces se difiere la intubación porque después, con el manejo que le hacen, el recién nacido tiene que estar intubado, y sobre todo en el ónfalocele. Entonces, nosotros preparamos todo para colocarles un catéter percutáneo. Entonces, ustedes reciben su recién nacido en atención inmediata. Para ser más preciso, colocan una monitorización que puede ser un saturómetro preductal, ¿cierto? Para ver cómo está oxigenando ese recién nacido. Obviamente mantener una vía aérea estable y permeable. Si es necesario intubar, como les decía, lo intuba el médico, ustedes colaboran. Por lo general le colocamos una sonda Reploge, que es una sonda de doble lumen que se las voy a mostrar, para aspirar el contenido gástrico. Colocamos al paciente en decúbito lateral, ¿cierto? Para favorecer el retorno venoso y evitar que las asas se angulen. Es súper importante que este manejo sea gentil, sea cuidadoso, porque si se lesionan o se perforan las asas, es complicado.
Ya hay que hacerle cirugía de urgencia porque puede infectarse y hacer una septicemia al recién nacido. Entonces hay que tener un trato gentil con este recién nacido y un cuidado con las asas intestinales. Mantener la normotermia para todo lo que tenemos que hacer después y siempre tenemos una bolsita de polietileno para cubrir las vísceras, que esta bolsita es estéril, ¿ya? A veces instalamos la vía venosa en inmediato, pero si podemos llevar al recién nacido inmediatamente a la UCI, lo llevamos a la UCI y allá colocamos la vía venosa, ¿ya? Y mientras tanto ya el doctor está calculando los elementos con que va a hacer la parenteral, ¿cierto? Hacer la receta de la nutrición parenteral, porque estos recién nacidos quedan mucho tiempo en régimen cero. Y nosotros planificamos en qué momento le vamos a colocar el catéter percutáneo, porque después de hacer todo esto ya empieza la reducción del defecto, y ahí les voy a mostrar cómo más o menos se hace. Bueno, según el esquema de cada unidad se va a planificar cuándo se va a hacer la cirugía, y eso es de resorte del cirujano infantil, ¿ya? Mientras tanto, nosotros hacemos la estabilización hemodinámica del recién nacido y esperamos que nos avisen si lo van a llevar de forma inmediata en el caso de la gastrosquisis a pabellón o van a diferir la cirugía. Profe, Dígame. ¿qué pasa, por ejemplo, porque yo aludo a la gastrosquisis, ¿Ya? que es por al lado del cordón umbilical. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, no sé, con el corte del cordón umbilical? Lo que uno como que comúnmente hace de cortar el cordón y eso se posterga hasta que el recién nacido esté en mejores condiciones. Claro, no, pero es que el cordón va en el caso de la gastrosquisis, no es difícil porque es al lado, ¿ya? Acaba la Claro, gastrosquisis y acaba el cordón, entonces tú lo cortas para el lado. Obviamente, con el cuidado, lo dejas más largo, no lo cortas así a 2 centímetros como lo hace un recién nacido sano, ¿cierto? Con cuidado de no pasar a llevar con las tijeras el, el defecto, ¿ya? Pero en el caso del onfalocele, que el cordón va mucho después porque está todo adentro claro. del cordón umbilical, obviamente se deja largo, ¿ya? O sea, se deja un poco más largo de lo habitual, ya que va por aquí arriba. En el caso de la gastrosquisis va por el lado del cordón, y en el caso de va, ¿cierto?, cubriendo todo eso, y arriba va el cordón. Ya entonces igual queda el defecto con el cordón adentro. Entonces cuando se hacen las reducciones queda todo adentro, cordón y defecto. ¿Ya? Como acá. ¿Ya? Entonces, esta es la bolsita donde ustedes van a colocar la gastrosquisis o la onfalocele, ¿ya? Que es una bolsa de polietileno estéril, pero en la mayoría de los lugares ya estamos usando cosas un poquito más sofisticadas, como estas son las bolsas que usan para colocar las transfusiones. Entonces nosotros mandamos a pedir, como le digo, casi siempre estas cirugías, las cesáreas son programadas, la cirugía que después le van a hacer al recién nacido es programada. Si hacen simil-exit, de ahí le voy a explicar qué es lo que es el simil-exit, son programadas, así que tenemos todo el material, tenemos la bolsa Replosh, el percutáneo pedido, tenemos preparado el ventilador, y etcétera, ¿ya? Y introducimos por lo general, el cirujano infantil está presente en cuando recibimos este recién nacido y nos ayuda a introducir las asas en esta bolsita, ¿ya? O en la bolsa de polietileno como está en la imagen al lado izquierdo. Ya, entonces este es el catéter percutáneo, ustedes lo vieron esto con el profesor Juan Pablo, pero para recordar un poco, se coloca a través de una vía, de una vena periférica. Idealmente nosotros preferimos en un recién nacido
grande, a veces es más difícil colocar un percutáneo, se ven menos las venas que en un pretérmino, ¿eh? Así que por eso que es súper importante que ustedes, como matrones recién nacidos, bajen los recién nacidos o suban, depende de donde esté la neo, el recién nacido termorregulando, bien calentito para que se facilite este procedimiento. Entonces colocamos el percutáneo como está aquí en este recién nacido pretérmino, no tenía una foto de un recién nacido término, por la vena mediana, la cefálica, la basílica. Cuando no encontramos vena ahí, a veces lo hacemos hasta por las venas dorsales de la mano, y si no encontramos, lo podemos hacer por las venas de la popitria en las extremidades inferiores, o la safena interna preferentemente. Después ya, si no es posible, nos vamos a la cabeza, la vena temporal, por lo general, que es la que más se ve, que está detrás de la orejita, y ya si no, si es imposible, rara vez usamos la yugular, a propósito de lo que hablábamos el otro día de la prueba, de la prueba que le hicieron. Porque la yugular, una que es súper difícil el manejo porque hay que hacerle curación cada 7 días. Entonces, no se pegan bien el parche que le ponemos, el parche transparente, y por otro lado, porque una, es difícil funcionar la vena yugular, y dos, que si introducimos mal podemos producir un neumotórax, así que es de última elección, pero se hace. En cuanto a la cirugía para cerrar la pared abdominal, debe hacerse con el paciente estabilizado, por eso que siempre la gastrosquise que se hace el primer día, antes de las 24 horas, tratamos de colocar de estabilizar recién nacido. Dentro de la estabilización es colocar el percutáneo antes de hacer la cirugía o las reducciones. Ya, porque en el caso del onfalocele que se difiere la cirugía, hay que hacerle reducciones varios días, y el recién nacido como que se descompensa cada vez que le reducen el defecto. Entonces, por eso tenemos que tener una buena vía venosa, ¿ya? Como les contaba antes, la gastrosquise onfalocele roto es siempre urgente, ¿ya? Si el onfalocele está indemne, podemos diferir la cirugía y se coloca el silo transitorio. En la cirugía del onfalocele se evalúa la indemnidad de la membrana, la extensión de este defecto y la presencia o no del hígado. Se puede hacer un cierre primario, como en la primera foto que les mostré, que el defecto tiene menos de 5 centímetros, así que el doctor hace la reducción el primer día y lo cierra ¿cómo se llama?, con algún punto. Y en el caso de no lograr el cierre primario, cuando el defecto es más grande, se van haciendo reducciones con un silo Schuster. Y se va haciendo progresivo, porque no se puede hacer muy rápido, porque cada vez que se hace una reducción de este defecto, el recién nacido como que se inestabiliza hemodinámicamente, se hipotensa, empieza a aumentar sus requerimientos de oxígeno, las presiones con que le estamos dando ventilación, así que se hace bien lento. A veces están un mes los recién nacidos haciéndose reducciones. Eso lo hace el cirujano, pero uno está presente porque tiene que ver que, no sé, suele la dopamina, o administrarle algún medicamento si lo necesita, como paralizante, sedante, aumentar la dosis de fentanilo, pasarle fentanil en un bolo para que el recién nacido se relaje y la reducción no produzca tantos cambios en la hemodinámica del recién nacido, y obviamente descompensación. Mariela, cuéntame. Profe, sí, es que no me quedó muy claro a qué se refiere con silo. ¿Un Lo silo? voy a mostrar y se los Ya. voy a explicar con una fotito. Ya, gracias. Ya. En el caso de que el tratamiento sea no quirúrgico,
Por ejemplo, cuando son prematuros extremos, de repente se evalúa cuál es el pronóstico y ahí el cierre se va difiriendo. ¿Ya? Se hacen compresiones mientras y el cierre se hace muy después. Mientras tanto se le pueden colocar coberturas con parche o más, o usos tópicos. Ahí le voy a explicar de lo que son los usos tópicos, que antes se usaba mucho el uso tópico, ahora ya casi no se hace. Ya. Entonces, en el tratamiento de lonfalocele, el cierre no quirúrgico puede estar la topicación, que como le decía, que se hace con mercurio cromo, nitrato de plata. Antes se usaba, no me acuerdo, no tengo en estos momentos, no me acuerdo, era un líquido que era lila, me acuerdo. Y como que pincelan el lonfalocele, entonces esto como que va momificando como el saco, y ahí al irse momificando se van reduciendo las asas hacia la cavidad abdominal. Lo otro que se puede hacer es colocar un vendaje alrededor del defecto para ir reduciéndolo, o una faja de velcro. En el caso del tratamiento quirúrgico, cuando es primario, se introduce nomás el defecto y se coloca un punto, como les decía, y cuando ya es muy grande el defecto, en el caso de los onfaloceles medianos o gigante, se coloca el silo Schuster o otro tipo de silo donde se van haciendo las reducciones. Mínimamente invasivo el silo Abello, el silo de Abello, que ese lo vi poquito antes de dejar de hacer turno, y ahí se los voy a mostrar. Y el otro es un vacuum, que es como una máquina, ¿ya? Aquí se los voy a mostrar. Bien. Mariela, y los que no, este es el silo que se puede hacer con la bolsa que yo les decía, la bolsa de transfusión. Entonces uno coloca acá y le coloca protección alrededor de la bolsa. Este de abajo. Ahí, ¿a dónde se me...? Ahí está. Este de abajo. ¿Se ve el puntero? ¿Alguien me diga que Sí, se ve. Ya. Entonces, este es el silo. Aquí adentro está el onfalocele. ¿Ya? Entonces estas son baja lengua. Son baja lengua. Entonces, colocas ahí y aquí adentro va el onfalocele. Entonces, el doctor va bajando día a día esto. Lo va bajando, lo va bajando, lo va bajando. Entonces, a medida que van pasando los días, todo el defecto se va introduciendo en la cavidad abdominal del recién nacido, hasta lograr introducir todo el defecto, y ahí ya lo pueden cerrar, lo pueden llevar a pabellón y cerrar. ¿Ya? ¿Se entendió, Mariela? Sí, sí, profe. Es eso Qué el silo. impresionante igual. Sí, ¿no? Y impresionante es cómo el recién nacido, algunos recién nacidos se descompensan bastante, especialmente respiratoriamente, porque al ir bajando esto, ir introduciendo el defecto en la cavidad abdominal, ¿qué pasa? Que los pulmones se van apretando, ya por las asas intestinales. Entonces va subiendo todo eso, sube el diafragma, y el recién nacido le va haciendo dificultoso el respirar y el ventilar. Entonces hay que ir cambiando los parámetros del ventilador y administrando drogas y etc. Por eso que le administramos algún medicamento que relaje la pared abdominal y que los duerma, porque igual produce dolor esto en el recién nacido, ¿ya? Como pasarle fentanil en bolo y etc. En el caso acá del cierre primario, el defecto es pequeñito, entonces se puede introducir, el doctor con un dedo puede introducir el defecto y después colocar un punto. Ya eso es cuando son menor a 5 centímetros y lo hacen inmediatamente, no hay para qué diferir. Este de arriba es el vacuum, que es una maquinita que da presión negativa. Y todo esto que está alrededor es un plástico, entonces el doctor lo sella, lo coloca en el defecto y la máquina va como aspirando, produciendo un efecto negativo, y se va, por la presión negativa, se va introduciendo las asas van entrando en el abdomen. También requiere de harto tiempo.
Y este es el silo Abello, que yo lo vi, no resultó mucho, no sé cuál es la experiencia, desconozco la experiencia nacional e internacional con la técnica Abello. Van colocando, estos son los parches de hidrocoloides del que ustedes hablan tanto cuando hacen la atención, la protección de la piel. ¿Ya? Entonces estos parches se van colocando como en el defecto como faja y se va apretando el onfalocele y se va reduciendo, igual como cuando uno se coloca una faja. Entonces, supuestamente se reduciría todo el defecto y después ya niños llevan a pabellón. Supuestamente andaría más rápido que un silo Schuster. Yo, como les digo, a nosotros el último que vino no nos fue bien. No nos fue bien y el recién nacido se descompensó. Claro que era un onfalocele gigante, tenía hasta hígado. Y el recién nacido se descompensaba bastante con eso. En el caso de la gastroesquisis, como les contaba, como hay lesión de la pared intestinal porque no está este saco protector, se produce una inflamación del intestino y lo que se llama PIL. ¿Ya? Entonces, por eso hay que llevar a cirugía al recién nacido o hacer alguna técnica de reducción de las asas inmediatamente. Obviamente, si el defecto es pequeño, se hace un cierre primario, que va a depender de la capacidad que tenga el abdomen del recién nacido para introducir, el tamaño del defecto. Y si no existe cierre primario, también se usa silo Schuster. Y la otra técnica que existe, que se hace bastante en algunos lugares, y acá les voy a comentar lo que hablaba el doctor Coloma, que es el que hizo la clase, se escucha un ruido constante, parece que tienes prendido tú o alguien tiene prendido su micrófono. Eso. El Similexil lo usan bastante en este, y ¿en qué consiste? En que sacan el recién nacido, puede ser en algunos lugares a las 34 semanas, y depende de la inflamación que haya a nivel intestinal. Entonces interrumpen antes el embarazo, en algunos lugares lo hacen, como le digo, a las 34 semanas, y dejan al recién nacido conectado al cordón umbilical, entonces aprovechan la circulación fetal y hacen la reducción inmediata. Introducen todo por el orificio por donde sale, por donde construyen las asas, por ahí mismo introducen el defecto, mientras el recién nacido está conectado a la circulación fetal. ¿Ya? Y después obviamente lo llevan a la UCI, después que han terminado la reducción, lo llevan a la UCI. Ahora el doctor Coloma decía que si bien esta técnica era exitosa como técnica, que siempre había que sopesar las consecuencias que traían interrumpir ante un embarazo, porque igual los recién nacidos empezaban con las complicaciones propias de la prematurez y a veces era peor que haber sacado, que haber hecho esta intervención después. Entonces, que igual había que estudiar caso a caso, que no era conveniente pensar que todos los recién nacidos se podían manejar así. Entonces, en el caso de la gastroesquisis, el cierre primario lo pueden hacer en una radiante, con una anestesia local, se produce la reducción y se introduce el defecto y se cierra con un punto. Se puede hacer una reducción también después de que nacen en pabellón, paso a paso. Se hace como una incisión y se va introduciendo como es alrededor.
y se va introduciendo el defecto, y esto que lo encontré súper interesante, lo vi en YouTube, cómo se hacía. En el caso de la Gabriela que me preguntaba cómo hacían, cómo quedaba el cordón. Acá introducen por el orificio el defecto, porque ahí quedó un orificio, entonces lo introducen por ahí y ocupan el cordón como bandera. Estas son técnicas obviamente quirúrgicas que ustedes no se las tienen que aprender, pero encontré interesante cómo mostrárselas para que entiendan las diferencias. Y entonces dejan el cordón umbilical como bandera, ahí en la segunda fotito está, y alrededor del cordón van colocando telas, y así reduce el defecto. Y después aprovechan la mamificación del cordón umbilical y miren, queda como que si no hubiese pasado nada. ¿Ya? Y el Similexi ya se lo expliqué. Ese en el caso de la gastroscrisis que son pequeños el defecto y se puede hacer la reducción primaria. En el caso del cierre por etapa, al igual que el onfalocele, ocupamos un silo y van reduciendo hasta lograr introducir todo el defecto y diferir, y hasta que se pueda cerrar mediante con un cierre quirúrgico, ¿ya? Y en el caso de gastrosquisis complicada, cuando le decía yo que había atresia o estenosis de las asas intestinales, se puede reparar la atresia, ¿cierto?, antes de la reducción, o pueden hacer una derivación intestinal en el caso de que haya atresia o estenosis, y hacen una ostomía, ¿ya? Entonces este es el silo Schuster, que ya se los mostré. El otro silo que les mostré era con hidrocoloide, ya, pero antes usábamos este. Eso es a gusto del cirujano. El cirujano decide cómo va a ser el silo. Nosotros solo lo ayudamos en esta intervención. En el caso del onfalocele, el pronóstico va a depender de las malformaciones que tenga asociada y de lo grande que sea el onfalocele. Y en el caso de la gastrosquisis va a depender del grado de inflamación del intestino, ya del PIL, y si se puede cerrar primariamente o no. Obviamente va a influir la prematurez y el peso del recién nacido, por lo que les mencionaba antes, de que lo sacaban antes, pero no siempre es lo adecuado. Ya, entonces aquí yo les hice un cuadro comparativo. Entonces, me gustaría que me dijeran, en el caso del onfalocele, ¿dónde está? Voy a ver si puedo escribir. ¿Dónde se ubica el onfalocele, chiquillas y chiquillos? Al medio, o sea, ¿Dentro del cordón umbilical? sí. ¿Cómo? ¿Adentro del cordón Dentro umbilical? del cordón umbilical. Ya, pongamos dentro del cordón umbilical. Ya, ¿y la gastrosquisis? Lateral al cordón umbilical. Hacia el lado derecho. Eso, sí. Estupendo. Prevalencia más o menos se parecían, ¿se fijaron? Sí, se parecía, era como 2,7 y el otro 3. Ay, que puso atención la Monse, estupendo. Esto le va a servir de ejercicio para el estudio después. Los que tienen memoria visual obviamente se van a acordar. El saco, ¿cómo es en el onfalocele? ¿Hay saco o no hay saco? Sí, ahí está. Sí hay. Sí. ¿Y en la gastrosquisis? No. No. ¿Qué tiene el onfalocele adentro? ¿Qué puede tener? Intestino, ¿qué más? El hígado. El hígado y el Hasta más. hígado. Hasta hígado. Bien. La gastrosquisis.
intestino, Hasta vejiga Hasta la vejiga. intestina, vejiga. y genital. Vejigas, genitales, bien. Genitales. Vejiga con H. Ya. ¿En el onfalocele hay inflamación intestinal? ¿Hay ¿No? peel? No. No. ¿Y en la gastrosquisis? Sí. O sea, puede que sí. Puede que sí. ¿El onfalocele tiene anomalía asociada? Sí. Sí. ¿Qué tiene? ¿Qué puede tener? El macroglosia. Macroglosia, sí puede tener la ventalogía de Carter, Síndrome de Beckwith. pero además puede estar asociada a las trisomías, ¿cierto? Ah, sí. Ya, sí, trisomía, malformaciones cardíacas, etc. ¿Y la gastrosquisis? Casi no, ¿cierto? Solo un 10, 16%, pongámosle que no. Pocas. Ya. Cromosomopatía, ya dijimos que era la trisomía 13, 18, 21. Y la gastrosquisis no. ¿La onfalocele está asociada a prematuridad? No, era la gastrosquisis. Exacto. ¿Y la gastrosquisis por qué? Porque por lo general se interrumpe antes por el PIL, por la inflamación intestinal. Entonces es por eso. ¿Cuándo se hace la cirugía en el onfalocele? ¿Antes de las 24 horas o después de las 24 horas? Después. Depende del tamaño. Sí, Ah, se Sí, puede una diferir urgencia entonces. En la primera hora. Se puede diferir. Pero en el caso de la gastrosquisis, antes de las 24 horas, idealmente. También depende de la inflamación. Y si está roto igual. Claro, y si está roto, ambos se tienen que... ¿Y el pronóstico? El onfalocele dependía como de las malformaciones Exacto. y la otra según la inflamación de los ácidos. Depende de las malformaciones. Y este depende de la inflamación del pelo. Ya. Muy bien. Ya. A ver, veamos si lo hicimos bien entonces. La localización del efecto está en el anillo umbilical, el onfalocele, lateral al cordón, bien 2,7 a 3 en gastrosquisis. El cordón está inserto en el saco y en la gastrosquisis inserción normal, ¿cierto? El saco está presente, ausencia. Contenido del efecto, asas intestinales e hígado. En la gastrosquisis, asas intestinales, estómago, víscera. Inflamación en el onfalocele ausente y en la gastrosquisis presente, las anomalías 50-70%, día 15%. ¿Ya? Y cromosomopatía 30% y la gastrosquisis no hay cromosomopatía y la prematuridad en el onfalocele casi no hay, día 20%. Y en la gastrosquisis son más, 50-60%. Cirugía primer día, si es pequeño o se puede esperar, y el gastrosquisis las primeras horas. Súper chiquillas. ¿Alguna duda? Profe, tenía una duda de Cuéntame, Cristian. cuáles eran como las secuelas que podrían tener como a largo plazo, como la onfalocele y el gastrosquisis. ¿El pronóstico? ¿Del pronóstico te refieres? ¿O secuelas? No sé si son lo mismo. No es lo mismo, pero queda por ejemplo, cuando no son reducidos inmediatamente en el caso de onfalocele gigante,
la cirugía quedan hasta el periodo de lactante. Entonces, son varios meses que tienen